Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a su programa, Desde Polonia, en español. Muchas gracias por estar nuevamente en una edición más de Desde Polonia en español. Están cantando mujeres que están practicando una canción que es parte del movimiento One Billion Rising, un movimiento en contra de la violencia. Y bueno, ellas van a cantar el 14 de febrero enfrente del castillo aquí en Varsovia. Y bueno, si usted alcanza a escuchar esas hermosas canciones que están cantando, pues ya sabe de dónde es. Pero me gustaría ahora presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es el economista cubano Roberto Cobas Avivar. Él estudió en la Universidad de Gdansk. Entonces, él está, podríamos decir que es parte íntegra ahora de la sociedad polaca. Está aquí desde 1975, ¿es cierto? Sí, sí. Bueno, vamos a empezar desde ahí. Es 1975. ¿Cuándo te enteraste que vienes para acá? ¿Cómo sucedió esto? Bueno, sí, cosas un poco puedo decir que del azar, porque en realidad estaba yo terminando mi liceo. Y bueno, allá en Cuba le decimos el preuniversitario, la escuela preuniversitaria, y terminábamos. Y en ese año que yo terminaba, vino una oferta de intercambio de estudiantes entre Cuba y algunos países del antiguo bloque socialista en aquel entonces. Bueno, recuerden que era el año 75, y entonces pues se hizo una oferta abierta a aplicar los estudiantes que quisieran aplicar a determinadas carreras que se iban a cursar en países del llamado bloque socialista en aquel entonces. Entonces todos los países estaban ahí: Alemania, Polonia, la Rusia, y pues un grupo, mucha gente se animó. Yo hice una aplicación a Polonia porque conocí un poquito de Polonia, me llamaba la atención. En realidad no tenía conocimiento, información así a fondo, ¿no? O sea, claro, a dónde me iba, a qué aguas grandes me iba, pero conocía, me llamaba un poco la atención Polonia. Circulaba una revista que se llamaba Polonia, precisamente en español, allá, que era interesante, sobre cultura. Y entonces, alguna cosa sobre Polonia, más o menos, un conocimiento, y venía la carrera de economía, una oferta que a mí me interesaba, y entonces hice una aplicación y resultó que fui aprobado, y me vine entonces con una beca intergubernamental, porque era entre los gobiernos que se hacían este cambio entre las universidades, pero eran estipendios, eran becas que daban los gobiernos, y así, así empezó mi historia con Polonia desde los estudios acá. Okay. Y llegaste aquí tú a Polonia, ¿y qué fue lo que te encontraste? Es una experiencia, fue una experiencia muy interesante, muy linda, ¿no? Bueno, hay que recordar lo que acabo de decir, que salía yo muy joven, ¿no? Salía del liceo y directamente me montaba yo en un barco, porque recuerdo que hice la travesía en barco a través de todo. Wow. En un barco turístico en transatlántico. Ya eso fue una experiencia muy interesante. Irrepetible, Irrepetible, increíble. Y entonces, te montas en un barco de pronto como si fueras de verdad un descubridor y te vas, ¿no? Wow. Pero, ¿y en ese barco quién estaba? ¿Había más chicos? Sí, más chicos, mucho más estudiantes. El barco iba lleno, recuerdo hasta el nombre, un Baskiria, era un barco transatlántico de pasajeros rusos. Recuerdo que lo habían puesto para ese fin, que transportaba a los estudiantes. Iba lleno de estudiantes cubanos, porque iban a muchos países de aquel bloque llamado, ¿no? Y entonces fue una fiesta, ¿no? Bueno, entonces muchos estudiantes jóvenes, todos salíamos y llegamos una travesía, todo el Atlántico, el Mediterráneo, y hasta allá. Por ejemplo, yo llegué al puerto a un puerto búlgaro, porque entramos por el Mediterráneo, el Mar Negro, y entonces la fiesta fue increíble de todo el viaje, porque ahí, después de esa travesía de 21 días y todo, hicimos una parada allá en las Canarias, y vamos conociendo, éramos descubridores, de verdad, que sí, me acordaba un poco hasta de Colón, ¿no? Y entonces esa cosa, y entusiasmados, y llegamos allá, y entonces en tren desde Polonia, desde ese puerto de
de esa ciudad portuaria ahí en Bulgaria, y nos pasamos entonces a un tren intercontinental, porque pasó desde Bulgaria, cogimos todo en el tren, Rusia, entramos por la parte sur a Polonia y vinimos a parar a Varsovia, ¿no? En tren, otra aventura también. Entonces fue un impacto muy interesante ya en el propio tren, porque era ya la gente de estos países, ¿no? Habían ahí iban en ese tren. Llegando a Polonia también el impacto, ¿no? Y a soltarte aguas profundas. Y entonces una aventura que yo, por ejemplo, cuando converso con muchos jóvenes, ¿no? Porque tengo la oportunidad asistiendo, colaborando con una fundación aquí en Polonia que se llama, que tiene un proyecto que es la Biblioteca Viva, Ziva Biblioteca. Ya sé cuál. Y es muy interesante. Entonces yo colaboro con esa gente y nos encontramos con mucha gente, ¿no? Y muchas gentes polacos, bueno, pues esta cosa se fascinan, y esta cosa, ¿cómo tan joven, no? Y digo, yo lo recomiendo mucho. Le digo, hay que descubrir, ustedes si tienen la primera oportunidad terminando el liceo ahora y salen y hay una oportunidad de irse a algún lugar, pues salgan, porque es muy interesante. Y así llegué yo, y el impacto muy interesante, porque de repente estás ahí, ¡puc!, caíste en Polonia y estás en Varsovia. Entonces nos fuimos a Łódź, la ciudad de Łódź, que es mi ciudad de nacimiento acá, porque era el estudio para los extranjeros que llegaban a estudiar estudios aquí en las universidades para un problema del idioma, perfeccionar el idioma. Había un curso ahí de 1 año antes de entrar a la universidad. Muy famosa Łódź por eso, sí, hasta la fecha, creo. Hasta la fecha se mantiene el estudio, se ha modernizado, ya se ha cambiado un poquito, he estado por allá luego, ¿no? Pero fascinante. Nosotros le decíamos la Torre Babel, porque en realidad había estudiantes ahí de todas partes del mundo. Era increíble aquello, el contacto de pronto. Entonces, con toda esa, latinoamericanos, árabes, palestinos, coreanos, búlgaros, húngaros, americanos, ¿no? Por ejemplo, bueno, y todo. Y entonces, bueno, ese contacto ya directo, y estando ya en Polonia. Y aguas profundas, de veras, porque ahí tuvimos un curso muy intensivo de idioma polaco, pero como decíamos, cuando estábamos hablando anteriormente, era una inmersión en el idioma. Porque teníamos el polaco allí en ese curso, pero teníamos también matemáticas, claro, física, química, otras asignaturas. Como si fueras a tomar las clases ya en ese idioma. Exacto, y entonces eso ayudaba mucho a la riqueza del idioma. Lo teníamos con profesores polacos, y después teníamos esa cosa de la ventaja que es estudiar el idioma en el país donde se habla el idioma. Eso es insustituible si se trata de la enseñanza del idioma. Y fue fantástico encontrarse, salir a la calle, por ejemplo, el primer día, así solo sales por la calle y tú crees que conocías un poquito el polaco porque lo habíamos aprendido un poquitico en un curso de 2 meses rápido en La Habana con un profesor polaco, y apenas... pero ya contacto con la gente, entonces todo cambia, es increíble el cambio de cultura, el choque cultural. No en el sentido de Huntington, pero en el sentido de roce, de conocimiento de dos culturas. Es increíble, te ves que todo te cambia. ¿Cuáles eran tus expectativas en ese momento? Yo creo que nos estamos yendo muy rápido, cuando para mí lo que me parece interesante es qué pasaba por tu mente cuando estabas en ese barco, por ejemplo, en ese transatlántico. Sí, era interesante, porque en realidad era una aventura, porque en realidad no sabíamos, ¿no? Uno se imagina cosas, pero tampoco teníamos, como había comentado, una información profunda. Sí, Polonia, Alemania, Checoslovaquia, pero ¿de dónde? Un conocimiento profundo de a dónde íbamos a llegar y cómo era todo, no teníamos. Y entonces lo que pasa es que el entusiasmo y esa cosa de la juventud, sí, pasarla bien, la aventura, pues nos animaba mucho, no nos amedrentaba, ¿no? Sino era como una especie de reto lindo, a mí me parece. Entonces yo pensaba en muchas cosas, uno piensa en muchas cosas, pues cómo será, sobre todo el cómo será, ¿no? Sí. ¿Cómo será? ¿Y quiénes serán? ¿Cómo será la gente? ¿Cómo será? ¿Quiénes serán? ¿Cuál será la aceptación? ¿No? Esas cosas. Pero le hicimos el viaje bien entre todos cubanos allá, y entonces intercambiando mucho, preparándonos de veras, pero abiertos. Yo recuerdo, por ejemplo, esa cosa famosa, ese dichito famoso que hay en inglés, que es open mind, ¿no? Sí, era mente abierta, ¿no? Era una cosa así, una vida de conocer, porque de pronto se salía, ¿no?, a conocer otras latitudes, otra gente.
Y entonces, bueno, y acá la Europa en ese momento tenía su problema de su división, ¿no? Uh-huh. La división, la famosa cortina de hierro, el muro, los países socialistas, los países capitalistas. Toda una serie de ideas en la cabeza, ¿no? Muy jovencitos, que íbamos un poco a confrontarla. Muy fascinante, recuerdo que muy fascinante. Y lo que te digo, lo interesante es que cuando llegas y entonces, por ejemplo, y empiezas a caminar y a ver qué pasa y a meterte y estás metido en la sociedad de repente, como si hubieses caído en un paracaídas y nada, y entonces nada, normal. O sea, que desde el punto de vista de lo que te esperas, ¿no? Hay una serie de expectativas de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Y de pronto entras en una serie de normalidad con la gente en la sociedad, una cosa normal, y empiezas a contactarte con la gente. ¿Cómo era esa gente? ¿Cómo te llevabas tú con ellos? ¿Qué hacías tú? ¿Qué hacías con tus amigos? ¿Cómo eran tus amigos? ¿Qué hacías en tu tiempo libre en ese tiempo? Sí, en la experiencia de UCH, por ejemplo, como estábamos en ese curso introductorio y con muchos extranjeros, pues se juntaban los extranjeros. Nos juntábamos. Era un poquito distinto todavía, esa introducción, ¿no? Claro. Esa introducción era un poquito distinto, pero muy interesante, porque estar en un académico, un lugar donde estás con todas esas también culturas jóvenes que vienen de todo el mundo, de pronto. Y una aldea global, ¿no? Sí, increíble, de pronto una aldea global, ¿no? Y costumbres y distintas y el relacionamiento. Y ahí empezaba el relacionamiento con la diversidad. Y era una oportunidad de apertura, porque si ahí estaban los amigos, los jóvenes, los estudiantes, no sé, qué sé yo, de Nigeria, por ejemplo, qué sé yo, y entonces por las noches compartíamos y que si te invitaban, ven a comer que hoy vamos a cocinar al cuarto, y de pronto te encontrabas entre ellos allí cocinando y bueno, y aquella cosa, o con la gente de Ghana, por ejemplo, y entonces aquella olla en el piso donde se come con las manos, todo el mundo se sienta alrededor de la olla, una comida muy rica, pero entonces empiezas a comer con la mano, Dios mío, bueno, ¿cómo es esto? ¿Entiendes? Y bueno, yo no sin impacto, pero de pronto te pones en la onda y compartes con sus costumbres y se empiezan a romper toda una serie de estereotipos y de barreras. Sí, pero estamos hablando aquí todo el tiempo de extranjeros que están aquí en Polonia, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, a mí me interesa ahora cuando digamos surge ya esa hibridación, no sé cómo llamarla, el momento en el que ya se juntan los polacos con los extranjeros. Sí, es muy interesante porque fue un poco gradualmente ahí en esta ciudad de Łódź, porque salíamos, todavía no teníamos una academia dentro de la academia polaca, estábamos en esa bubble con extranjeros, pero entonces era un poco penetrando cuando salíamos a las calles, cuando salíamos a un encuentro o alguna fiesta, por ejemplo, en la ciudad, un club, empezábamos a conocer. Pero era el contacto ya normal de alguien que llega a una ciudad y de pronto tiene que ir a la tienda a comprarse ahí unas cosas para comer, y entonces, bueno, allí está en la sociedad, están los polacos, están todos, y entonces tú con el poquito de polaco que sabías, pues lo usas, se ríen contigo, lo entienden, porque te entienden poco a poco, y entonces esa es una de las primeras señales que te pueden de verdad abrir paso. El grado de recepción espontáneo que pueda haber en la sociedad. Y mi experiencia, por lo menos en ese momento en Polonia, al llegar acá, es muy, muy agradable, muy rica, porque de verdad no hubo ningún rechazo. Y yo recordaba mucha empatía. Uh-huh. Recordaba mucha y también era un momento en que la sociedad polaca no estaba muy acostumbrada al contacto con extranjeros, y entonces también era para ellos una especie de descubrimiento y de curiosidades, sobre todo en una ciudad, bueno, no era Varsovia, por ejemplo, era una ciudad menor, Łódź. Y entonces era interesante, me parece que era un conocimiento en dos direcciones para ellos, y ver esos extranjeros en la calle, ¿no? La sociedad polaca es una sociedad étnicamente bastante homogénea, por ejemplo, y de pronto, bueno, estábamos todos nosotros, un grupo de gente de colores ahí, haciéndose ver en la ciudad y contactando, pero muy interesante. Yo no recuerdo de verdad ningún tipo de rechazo en los contactos directos, poco que aquello que se venían haciendo.
Y eso abrió mucho. Tuvimos, por ejemplo, una experiencia ya muy interesante, fue que llegando aquí a Łódź, a la ciudad de Łódź, tuvimos unas 2 semanas de reconocimientos médicos. Hicieron una serie de reconocimientos médicos para ver si había que atender a alguien por cualquier cosa. Veníamos de muchas partes del mundo, ¿no? Y yo recuerdo que la estancia en el hospital, esa semana y media más o menos de chequeos médicos y una serie de cosas, como si fuéramos ingresados allí, esos pacientes que nos iban a reconocer, nos iban a atender en cualquier cosa de necesidad que existían, que hubiese. Y el contacto ya con los médicos, con las enfermeras, polacos, todos allí en el hospital, para mí fue tan agradable y tan interesante. Y era yo notaba que era un descubrimiento mutuo, ¿no? Y entonces eso animaba mucho. Y así poquito a poquito, con la dificultad de que no conocíamos bien el idioma todavía, que dificulta la comunicación, como se sabe, ¿no? Pero agradable. Es un periodo, por ejemplo, yo recuerdo de agradable, de introducción, de entrar en la sociedad y de que hay una empatía, de que no hay situaciones de verdad que lo que no quita es que puedan haber existido incidentes o no con los compañeros, con los amigos extranjeros que estábamos allí. Siempre esas cosas existen, pero bueno, en general no. Pero bueno, ahí estuviste solamente un año, ¿no? Ahí estuve, bueno, un poquito menos de un año. Pero poco casi, menos, pero lo que me estás contando. Y después obtuviste directamente el lugar para estudiar en la Universidad de Gdańsk. Así mismo. Economía. Y ahí pasaste 5 años. Y ya entonces 5 años, sí. En la universidad. En la Universidad de Gdańsk. Y pues también después de esos 5 años te quedaste en Gdańsk. Bueno, sí, después bueno, primero ahí es donde se da el salto ya un poco, digamos que en serio, en la inmersión en la sociedad, porque ya vas a la universidad, estás con estudiantes polacos normalmente en la universidad en tu primer año, y ya estás sumergido. Ahí sí estás ya totalmente sumergido en la sociedad. Porque eres minoría totalmente, ¿no? Ya totalmente minoría, o unos pocos extranjeros así en algunos años en la universidad, ya no está esa concentración, y la mayoría y todo, y es la vida normal de los estudiantes. ¿Y cómo era? Cuando estabas tú en las clases, a veces siento yo que para los polacos, yo siento que esto va cambiando todo el tiempo, pero como que una persona extranjera dentro de una clase, no sé, es difícil para ellos acercarse a esa persona. ¿Cómo fue en ese tiempo? Sí, yo creo que sí, es siempre así. Fue difícil. Sí, es difícil, pero porque es como un olfateo mutuo, ¿no? Un olfateo mutuo cuando se llega a los estudiantes. Yo recuerdo, por ejemplo, en el primer año, la primera conferencia que tuvimos, o las conferencias, ¿no? No después los seminarios, que son en grupos pequeños, conoces, ¿no? Que después se hacen y todo. Pero en las conferencias, en aquellas aulas, ¿no? Grandes, donde te sientas y se siente el profesor a dar su conferencia. Bueno, en las conferencias esas primeras que yo, claro, estábamos un poco aislados, porque los 2 o 3 que nos conocíamos extranjeros, yo, en mi caso de mi grupo, allí éramos unos 7 más o menos, que llegamos allí juntos, y entonces bueno, sí, entre nosotros, pero un poco sentados en aquella sala de conferencia, un poco aislado, todavía no tienes amistades, todavía no conoces a nadie directamente en lo personal, llegas allí, te están mirando todos, y estos de dónde salieron, ¿no? Claro. Y entonces, sí, pero el impacto, ¿no? El impacto de que te sientas allí ya totalmente igualitario. Te sientas en la conferencia, ya eres igualitario. Eres un estudiante y se acabó. Y estás allí a ver qué pasa, ¿no? Y entonces recuerdo una anécdota que se me quedó grabada así para toda la vida, y que me divertía mucho en aquel entonces, y me sigue divirtiendo incluso cuando la cuento también después de los años, porque en la primera conferencia de matemática entra un profesor polaco joven, matemático de esto, medio loco en su cosa de su ciencia, pero joven, muy simpático, y empieza a dar aquella conferencia primera de matemática y a demostrar cosas allí en aquella pizarra allá lejos, y todo el auditorio lleno, y nos mirábamos así entre ellos, porque el problema era que nosotros teníamos un poquito la dificultad del idioma todavía, acabábamos de llegar, y entonces bueno, y aquellas complejidades ya en demostraciones, y el hombre todo eufórico y nos mirábamos así todo el mundo, pero yo notaba que también los polacos se miraban entre ellos. Sí, estaban igual. Sí, entonces después cuando salíamos así, decíamos, bueno, es que hemos estado todos perdidos aquí, y no se trata solamente del idioma.
Sí, no. Entonces eso que te ayuda, que te acercaba después a los propios estudiantes, porque te bueno, ¿qué tú entendiste? Y te decía el amigo un poco después comentando en un pasillo en la cafetería de la universidad, y que tú viste esta primera conferencia, y de pronto sale uno de los estudiantes blancos y bueno, te dicen, no se preocupen por el idioma, que yo tampoco entendí nada. Sí. ¿Y tú estuviste ahí hasta qué año en Gdańsk? Estuve ahí en Gdańsk hasta el 81. Un momento crítico. Sí, fue por eso que bueno, el movimiento de solidaridad. Ya empezaban aquellos años, ya estaba todo en la efervescencia aquella de los cambios y primero de las protestas, porque son las protestas en Gdańsk. Yo tuve la oportunidad para estar en Gdańsk, ¿no? Ajá. Vivir un poco de cerca aquellas protestas, aquellas huelgas en los astilleros famosos estos de Gdańsk, y entonces, bueno, pues... ¿Ubicabas a Lech Wałęsa? Bueno, no tuve la oportunidad, sí, en aquellos tiempos, yo me acercaba mucho, yo iba ahí cuando estaban ellos haciendo sus huelgas, ahí metidos dentro de la llamada huelga, perdón, las llamadas huelgas de ocupación, que se metían dentro de las fábricas y estaban como ocupando las fábricas, pero sin trabajar, era una huelga, ¿no? Y entonces yo me acercaba mucho, el fenómeno me interesaba mucho pero nunca tuve así la oportunidad directa de ver a este personaje principal, al señor Wałęsa o a Lech Kaczynski. No, a los Kaczynski, pero bueno, sí, no, todo el ambiente que se respiraba de tensión en la ciudad, y uno lo respiró directamente, ¿no? Allí viendo un poco de cerca todo aquel fenómeno, hasta el 81, principio del 81, muy principio del 81, o sea que salí de aquí de Polonia ya graduado, porque yo defendí por ahí, principio del 81, enero, febrero, no recuerdo, del 81, defendí mi tesis final, y entonces, bueno, pues me regresé a Cuba, ¿no? Y eso resultó que fueron 2 años antes de que se declarara el llamado estado de sitio de ley marcial. De ley marcial, se le llama en polaco estado de guerra, pero que no fue un estado de guerra, si jurídicamente se analiza, pero era un estado como de suspensión de garantías, y bueno, y qué sé yo. Y entonces pero ya eso no me cogió acá, hacía 2 años que ya había salido, 81, el estado se declara ya las tensiones y este estado de sitio se declara en el 83. Y entonces ya yo terminé y me fui, estuve trabajando en Cuba, en la especialidad que terminé, en economía, en un instituto de investigación dedicado a la problemática del transporte en general, en el sector, en la parte de economía. Estuve trabajando prácticamente 9 u 8 años en Cuba, pero tuve la oportunidad de que regresé a Polonia a cursos de posgrado para hacer el doctorado en la misma universidad. Y entonces era un poco diferido, porque entonces viajaba, cada 1 año y medio, viajaba a Polonia, venía de regreso a mi universidad y me pasaba unos 3 o 4 meses acá. En los cursos de posgrado que tenía que hacer, se iba a aspirar a abrir el conducto de doctorado en la universidad. Y eso me dio la oportunidad, porque entonces también era una beca. Hice la aplicación para el doctorado después de haber estado graduado, después de ese tiempo, y entonces también la Universidad de Gdańsk me lo aprobó. Yo había terminado con buenos resultados en la universidad, y todo eso me ayudó un poco a venir acá después, y estuve así, como 3 años. Venía cada 1 año, a varios meses, al curso de posgrado. Y eso me mantuvo un contacto, que no fue una ruptura definitiva cuando terminé mis estudios y me fui con Polonia, ¿no? Sino después venía y iba mirando todo muy de cerca también, y sobre todo desde Gdańsk, hasta que después, ¿no? Entonces, después de unos 8 años de estar trabajando ya en Cuba, en mi país, normalmente allá, pues entonces, bueno, estuve ya, tomé la decisión de quedarme por acá, de estar acá. Tenía mi familia, tenía niñitos, una familia polaca, bueno, lo personal. Entonces, bueno, eso también crea sus lazos y otras condiciones y otras cosas, ¿no? Vivimos un tiempo en Cuba, y entonces después pues se decidió vivir otro tiempo pues ya en Polonia.
Y entonces, bueno, pues todo eso se enlaza, te lleva un poco de la mano las cosas, y ese es el motivo fundamental. Claro. Por lo menos en mi caso, en que después ya me quedo, vengo acá a Polonia, los años 90, 89, 90, precisamente en el momento en que está el cambio. Sí, ya todo acá, Polonia, política. Entonces, bueno, cuando muchos se salen. Cuando muchos sí se salen, y hay un poco, hay una situación de muchos verdad, de tus compañeros se fueron. Muchos, sí. En general, casi todos los compañeros míos que terminaron los estudios se fueron a Cuba, ¿no? Después a trabajar, como fui yo, cuando terminamos los estudios. Y entonces, bueno, después nada, pero también otros estudiantes polacos míos, compañeros de años y todo, que después algún que otro contacto pues teníamos. Y entonces, bueno, salió mucha gente joven por todas las tensiones que había, como emigrando de acá de Polonia en aquellos años, sobre todo en los primeros años del cambio, ¿no? Y ese es el momento en que yo llego también, y entonces, bueno, un poco a sentarme familiarmente, pero bueno, pero que entro en un momento político también neurálgico, ¿no? Acá en Polonia, de todos los cambios y entonces es la oportunidad también de vivirlo, ¿no? De cerca, con la cierta experiencia, en definitiva, de haber vivido el periodo anterior, que es la última etapa de la llamada República Popular de Polonia, que es en la segunda década de la segunda mitad de la década del 70, de los años 70, 75, 80, después viene el Estado y después, bueno, viene el cambio. Y entonces, bueno, eso me interesaba también mucho, ¿no? Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, bueno, hay una conexión ahí muy interesante. ¿Y qué era lo que sentía la gente en ese tiempo? ¿Qué se respiraba en ese momento de transición? Había mucha incertidumbre, eso sí recuerdo. Entre los propios estudiantes. Recuerdo que los últimos días, meses, la última etapa así ya de mi estancia acá antes de regresar, que ya estaba planteado el fenómeno del cambio, pero todavía no se había dado definitivamente. Es el año 81, viene el 83 el estado de sitio, que después de a los 5 años, a los 3 años, desemboca ya en un proceso de encuentro entre las partes beligerantes acá, para buscar los cambios que se exigían o que se están postulando. Pero bueno, en los últimos tiempos recuerdo las discusiones interesantes en la universidad mía, con profesores, estudiantes, discusiones sobre lo que venía, sobre lo que... ¿Críticos eran? Sí, era crítico. Bueno, era una mezcla de cosas, pero en el fondo había una cierta fascinación con la perspectiva y la posibilidad del cambio. Había una cierta fascinación entre los estudiantes. Yo recuerdo en discusiones interesantes y fuertes. Yo recuerdo que, no sé, después he visto eso en la literatura, leyendo y todo un poco, pero yo recuerdo que en vivo, digamos, en el fragor de aquellos días, de aquellas discusiones, yo recuerdo que probablemente haya sido uno de los primeros que planteaba, que le decía críticamente, que discutía con los estudiantes y con mis profesores incluso, de que habría que prestarle mucha atención a lo que venía con el cambio. Porque yo, por ejemplo, les utilizaba la idea de tratar de ver bien, informarse y evitar una latinoamericanización de Polonia, en el sentido del capitalismo periférico, latinoamericano, nuestro latinoamericano, es nuestro entre comillas, pero bueno, nuestro, porque somos de allá, estamos por allá. Y entonces, bueno, y las discusiones, bueno, ¿y qué es esto? No es posible. Bueno, sí, claro, como vamos a ver. Entonces, tratando de buscar, llevar ideas, ¿no? que abrieran el diapasón de discusión y no solamente estar en una fascinación por un cambio que viene, y entonces tenemos al occidente aquí, porque está la cortina de hierro esta famosa, como se le llamó, pues había cierta añoranza por aquel desarrollo que había un poco más en, digamos, no sé, material en el occidente, y habían toda una serie había muchos estudiantes. Yo recuerdo, por ejemplo, los estudiantes iban a Suecia en el tiempo de estudios. Allá en Suecia comerciaban cosas, vendían y venían con un poquito más de dinero, y entonces eso tenía un poquito más de solvencia económica acá. Todo eso existía durante el tiempo, ¿no? Perdón, o sea, que había cierta fascinación y un desarrollo material, evidentemente, un poco más superior allá en la parte occidental, y todo eso mantenía, bueno, y que de pronto iba a haber un cambio, que nos íbamos a abrir y nos íbamos a conectar con Occidente definitivamente, como era lo que se decía, pues eso despertaba una fascinación, ¿no? Cierta fascinación. Estaba muy lejos, en el fondo, de un pensamiento crítico, no sé,
Más bien era un enamoramiento, ¿no? Un enamoramiento. En el que no ves si es... En los detalles, el diablo. Si ¿no? le huele la boca. Sí, Solo sí, te enamoras sí. de lo primero, de lo que ves, ¿no? Sí, ese es lo que ves. Esa es la llamada esa clásica vitrina un poco, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso ahí los estudiantes también, como quiera que sea, bueno, no tenían también mucho background, ¿no? De político, ajá, eso. Y todo eso influenció, pero era interesante, una efervescencia interesante. Pero yo, por ejemplo, tenía la oportunidad, yo me muy interesado políticamente, un poco más, tal vez, ¿no? Aunque pueda sonar un poco inmodesto, pero no, hay interés y un conocimiento un poco de nuestra Latinoamérica, los procesos nuestros allá y toda una serie de cosas, la diversidad esta del capitalismo latinoamericano. Ya yo era muy estudioso de las corrientes de pensamiento crítico latinoamericano, este fenómeno del capitalismo periférico, ¿no? Y de la teoría de toda la teoría esta de la dependencia, de los autores que veníamos de los autores pues, latinoamericanos, ¿no? Que habían estaba planteada, en esos años estaba muy claramente y bien discutida académicamente, muy interesante en el mundo. El problema es la teoría de la dependencia, ¿no? La periferia centro-sur. Después vino Wallenstein con el sistema mundo, y donde dividía prácticamente también el mundo y el sistema, pero bueno, ya incluso anteriormente a que surgiera la idea esta del sistema mundo, ya los latinoamericanos, intelectuales latinoamericanos, hablaban esto, ¿no? La teoría de la dependencia, había un centro y había países periféricos, en este caso los latinoamericanos, que dependían mucho de lo que pasaba en el centro, estaban muy penetrados por los capitales transnacionales de los centros capitalistas, fundamentalmente los Estados Unidos. Eso venía. Entonces, habían estudios muy interesantes sobre eso y de la realidad nuestra. Y entonces, bueno, esas cosas yo trataba también en las discusiones de verla. Por eso es que el concepto, aquella idea de la latinoamericanización, el sentido de la periferia del capitalismo, sí, cómo iban ellos a dar el salto, ¿no? El salto mortal. Pero el salto, bueno, ya se dio el salto, no sabemos si mortal, sí, probablemente. Y antes de pasar, bueno, a la actualidad, después de unos años, ¿cómo empezaste tú a ver esos cambios? ¿De qué manera influenció esta transformación, las relaciones interpersonales, quizás, a la sociedad? ¿Qué impacto hubo? Sí, ya después estando acá, ¿no? Cuando yo, ya como me había dicho, estaba acá como que estaba establecido, ¿no? Y entonces pues estaba en formación todo eso. Y eso me permitió entonces seguir muy de cerca, como en la práctica se iba haciendo todo el proceso político de cambio, de concertación del cambio. Y bueno, desde el punto de vista también ya estudiando ideas políticas, penetrando mucho en perspectivas incluso filosóficas de los sistemas, de cómo era esto, y en mucho contacto entonces dentro de la propia academia. Tuve un periodo sin estar haciendo trabajos directamente como académico, pero tenía mucho contacto con la academia aquí en Varsovia, mucho contacto con la Academia de Ciencia, participando en seminarios, en conferencias políticas, era muy interesante todo aquello, y en contacto entonces directo con muchas personas protagonistas de aquel cambio, intelectuales, de una parte y de otra, a este nivel de discusiones académicas, de discusiones un poco científicas, de discusiones políticas y filosóficas sobre todo lo que estaba pasando. Y entonces fue un periodo muy interesante ver ese proceso y verlo desde penetrando así, no solamente como un observador, digamos, no sé, así mirando una panorámica desde arriba, como se ve una ciudad desde arriba, sino metido en las discusiones, metido en las cosas, participando muy activamente y planteando puntos de vista en seminarios, en conferencias, que hasta cierto punto resultaban también interesantes. A mí me parece incluso acá hasta para la academia. Recuerdo un seminario de 2 días, 3 días de inmersión en el centro de descanso de la Academia de Ciencias de Polonia, aquí con su sede en Varsovia, un seminario cuando el 15 aniversario de la transformación, a los 15 años se iba a reunir la academia, un poco a evaluar, a discutir de todo lo que había pasado. Yo recuerdo que eso fue un seminario de 3 días en un centro muy interesante de descanso que tenía la academia aquí cerca de Varsovia. Y yo participé en ese encuentro, estuve allí y entonces participando activamente en los debates, en las discusiones.
y en realidad era una perspectiva crítica. La academia tenía una perspectiva crítica con respecto al cambio. No era una posición, bueno, academia al fin, en ciudad había cierto nivel de pensamiento crítico, por supuesto, y entonces había una evaluación interesante, crítica, de logros y aciertos, y de caminos y que se habían dejado, de caminos que no se habían hecho, y un balance que en definitiva, por lo menos por ejemplo en aquella discusión del balance de los 15 años, ya era un balance que tenía más crítica que loas, ¿no? al cambio y todo. Y entonces, bueno, autores muy importantes ya habían escrito mucho analizando. Para conocer el periodo de verdad en profundidad de esos cambios, pues hay unas 4 o 5 posiciones de estudiosos, ¿no? polacos, que son imprescindibles. Esos libros de cabecera para entender, porque son estudios muy interesantes, sobre todo el estudio que salió a los 10 años y del proceso de transformación, más o menos por ahí, como a los 8 años, perdón, por ahí así, salió un libro muy importante del profesor Kazimierz Poznański, es profesor en la Universidad de Seattle en los Estados Unidos, que se había ido aquí en los años 68, porque era uno de los economistas, llamémoslos disidentes, del modelo de socialismo económico que había. Ya se le estaban haciendo señalamientos, los científicos, las academias le hacían señalamientos de cómo había que mejorar ese sistema, de que ese centralismo de la planificación, toda una serie de cosas, de cómo irlo abriendo. Habían estudios muy interesantes, pero hubo también una guerra fría interna dentro del propio partido que dirigía aquí, y esas voces disidentes no eran muy bien vistas, ¿no? Dentro de todo aquello. Muchos emigraron, dentro de ellos este profesor. Él siguió haciendo carrera científica muy interesante en los Estados Unidos, pero muy interesado el profesor con los asuntos polacos, ha escrito mucho, y como a los 8 años de transformación apareció un libro que fue un bestseller aquí, pequeño, incluso, un estudio pequeño, y que hizo fue una bomba prácticamente, porque se le llama, el título del libro fue importante, se llama La Gran Estafa. Y entonces, en una demostración de verdad imbatible, académica, científica, demuestra en qué consiste esto de la gran estafa de la transformación, ¿no? En qué consiste. Yo recuerdo que fue un bestseller, se fue de las librerías acá, porque toda la intelectualidad polaca que estaba metida en estos asuntos, pues bueno, apareció este libro, y entonces creó un debate fuerte también acá, en la academia también. Yo recuerdo que participé en varios de esos debates acerca del libro. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de muy personalmente, muy cerquita, de conversar con uno de los críticos, que era de la corriente de izquierdas aquí, uno de los personajes principales acá, Ryszard Bugaj, de acá de Polonia, metido en las transformaciones y en todo. Era del ala más bien un poco izquierda dentro de todas estas cosas, todo este movimiento de las transformaciones que había. Un académico, un profesor de economía, y entonces, bueno, recuerdo que hizo un reportaje muy grande para un periódico acá polaco, criticando, oponiendo un poco a este libro, a este estudio. Yo recuerdo que tuve la oportunidad personalmente de él, incluso personalmente con él, de manera muy cerca, prácticamente en cuestiones de amistad y de familia, discutir sobre este asunto, sobre ese estudio de él, desacierto del estudio. Es un libro de Kazimierz Poznański que hay que conocerlo. Yo no sé si está traducido al español, y yo no sé si, por ejemplo, alguna editorial en México, que tiene una tradición muy interesante de publicaciones, ¿no? De todo el mundo, en definitiva llevarla al español, y alguna casa editorial en México pudiese traducir este libro pequeño, porque es un análisis muy riguroso. Es donde se demuestra esta cosa que la transformación fue una transformación más que fue una especie de usurpación más que transformación del capital transnacional, permitida por supuesto por los factores internos que se impusieron dentro de la y entonces un dato que es un dato para meditarlo, aunque no se crea de entrada, pero bueno, hay que conocerlo, y hay que decir, bueno, déjame investigar sobre esto, cómo es esto, qué nivel tiene esto de credibilidad, y cómo es esto de veracidad, y por qué eventualmente, ¿no? Que en los 10 primeros años de la transformación ya estaba vendido al capital extranjero, transnacional, el patrimonio nacional polaco por un 10% de su valor.
Estamos hablando de lo que estamos llamando todo lo que se construyó aquí después de la posguerra con el sistema todo lo que se construyó, industrias, todo, bancos, todo el sistema, digamos, todo el patrimonio. Se malbarata, ¿no? Se malbarata. Eso fue una ganga. Por el 10% de su valor, el patrimonio nacional vendido al cabo de los 8 años. Eso fue como un remate. Se abrió y se abrió de una forma totalmente descontrolada, ¿no? Porque se veía entonces como una de las pocas maneras para desarrollarse, ¿no? Ponerlo en manos de extranjeros. Sí, esa era una de las corrientes de pensamiento que había en los que abogaron y forzaron ese tipo de transformación, porque esa era un poco la justificación. Polonia no tenemos capital, no tenemos cosas, bueno, esto tenemos que venderlo. Sin embargo, no, habían alternativas interesantes que desde el punto de vista político no se pudieron abrir paso. Por ejemplo, otro libro importante de un profesor que hay que estudiarlo, que se llama Tadeusz Kowalik. Hay un libro también de cabecera, un libro de referencia que se llama Polska Transformacja.pl. Se llama así el libro. Es un estudio muy interesante, historiográfico, pero analítico también del proceso de transformación, de la esencia del proceso de transformación. Y, por ejemplo, este profesor Kowalik, él fue no solamente un académico que era participante de los hechos en aquel entonces, y fue participante indirecto de la mesa redonda famosa aquella donde se hacen las concertaciones, estaba muy cerca, metido en todo, luchando, pero era un ala de izquierda más bien dentro de las corrientes que habían corrientes ahí de derecha muy fuertes, jalando para una transformación del tipo que se dio, muy liberal. Y entonces este profesor en el primer año del gobierno de Tadeusz Mazowiecki, el primer llamado primer ministro no comunista, entre comillas, llamado, que cogió, se fue años a la transformación, que se hizo el nuevo parlamento y se monta el primer gobierno de este tipo. Y entonces, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué camino nos vamos? ¿Cómo es esto? ¿Y cuáles son las corrientes y los planes y los programas que están aquí en controversia, ¿no? Y entonces este profesor se fue con un grupo de unos 6 científicos de la Academia de Ciencias Polaca a Suecia. Ellos eran estudiosos del modelo escandinavo, de los modelos capitalistas de desarrollo escandinavo, modelos sociales estos, y entonces fueron allá. Se estuvieron allá como 5 meses para hacer un reporte en caliente, ayudados por toda la academia y por todo el conocimiento en Suecia, y plantearon un informe que era prácticamente una plataforma programática alternativa a la idea de la apertura liberal. Y vinieron urgentes. Es muy interesante conocer esos, un poco conocidos. Entonces, yo tenía la oportunidad de conversar mucho con el profesor Tadeusz Kowalik, de estar con él en seminarios, en conferencias, de leer sus cosas, de ser estudioso y de conocer y de hablar directamente sobre este programa. ¿Y qué fue lo que pasó, profesor? ¿Qué sucedió en aquel entonces? Bueno, no sé si sinceramente no teníamos fuerza de penetración. Se impuso una fuerza de derecha para una apertura liberal que ya era muy fuerte. Bueno, ¿y ahora qué tenemos? Muchas veces escuchamos en los medios internacionales, no solamente internacionales principalmente, que Polonia es un ejemplo de crecimiento económico. ¿Cuál es tu reflexión con respecto a esto que estemos poniendo tanto a Polonia como un ejemplo? Sí, es como todo, que desde el punto de vista de vender una idea un poco propagandísticamente, desde el punto de vista político... ¿Te parece una propaganda? Sí, eso parece es una propaganda, ¿no? Bueno, cada gobierno tiene interés en vender algo que impacte y que llegue... Promover la marca. Promover la marca y que llegue muy rápidamente también dentro de la propia sociedad polaca, que llegue fundamentalmente un mensaje corto, fuerte, y bueno, que estamos nosotros en una situación favorable, que es el resultado, a pesar de todo los problemas, es el resultado a la larga positivo de la transformación capitalista, que miren, ahora estamos en una senda de desarrollo y de crecimiento, sobre todo ahora en este gobierno del Partido Neoconservador Católico Católico Nacional, que está en este momento en el poder. Es cierto que han remontado un periodo de oscilaciones en el crecimiento del Producto Interno Bruto, en este medidor, y de oscilaciones, y que en el momento que ellos toman el poder, hace 3 años, ¿no? Pues estaba a la baja un poco, había una tendencia a la baja de este indicador,
bueno, que es muy popularmente conocido en el mundo y que sabemos también entonces los que puedan profundizar un poquito más en esto, que es un indicador bastante falso del fenómeno del desarrollo, porque se da como un indicador del desarrollo y no es más que un indicador del crecimiento y no es del desarrollo. Entonces, bueno, esas ideas se confunden mucho. A nivel popular, de opinión pública, pues no se tienen esas cosas. Y bueno, si hay crecimiento, la televisión te está bombardeando constantemente que crecemos, mira, el 2, el 3, el 4, el 5, China creció en 30 años el 9% en desarrollo, y entonces te venden la idea esa. Y lo que está muy demostrado es que no necesariamente el crecimiento económico, que es el llamado Producto Interno Bruto, no está demostrada ninguna correlación positiva con el desarrollo, con los factores del desarrollo, de verdad, socioeconómico. Y bueno, ya de un país, ¿no? Estas cosas están... Pero bueno, este desarrollo, este crecimiento está... El crecimiento económico tiene una cosa importante, que es que te crea puestos de trabajo, porque hay una dinámica de inversiones, del alza de la producción. El alza de la producción pues te crea una serie, y ellos salen entonces de un desempleo de aproximadamente el 10% cuando cogen el gobierno hace 3 años, y en este momento el desempleo está en un 5%, es decir, eso siente mejoría en la población, o sea que ahí es donde la población nota que, bueno, un momentico, hay un poquito más de oferta, accesible eventualmente, pero tampoco entonces se habla de la calidad de la oferta. Y entonces lo único que se te vende, la propaganda consiste en que se te dice que hay es el menor desempleo en la historia de los 30 años de transformación, lo que es cierto, es un hecho, una cifra, y entonces es así, pero entonces no hay discusión ya más adelante, ¿no?, sobre la calidad de este empleo. Te dicen, por ejemplo, que el salario promedio está subiendo, ¿no?, y es realidad, es un hecho con el cual no se puede discutir porque es un número. Y es verdad que... pero entonces ya la discusión no pasa de ahí, porque es la propaganda. A nivel de conocimiento, de verdad, hay que mantener bastante alejado del conocimiento profundo al resto de la opinión pública sobre esto, porque sería muy cuestionado el crecimiento económico. No tiene un impacto integral directo sobre el problema del desarrollo, por la cualidad de los empleos, aunque baje el desempleo, por la cualidad del desempleo, se supone que sigue habiendo en la sociedad polaca aproximadamente, no sé, un 20% de la fuerza laboral, sobre todo joven, que está empleada en trabajos precarios, los llamados contratos basuras, se le llama popularmente. Son trabajos precarios, son trabajos que no tienen las llamadas contratos estables, sí, con todos los beneficios sociales y todo. Es lo que le llamamos la economía informal, ¿no? En Latinoamérica seguimos teniendo un promedio de economía informal, esta llamada economía informal, de un 50% como promedio en toda la región, en distintos países entonces oscila, ¿no? Entonces eso es muy fuerte. Aquí está un poco mejor, es un 20% llamado, pero estamos hablando también de las condiciones de Europa, ¿no? Entonces habría que comparar cómo va esto con el resto de los países de Europa para tener entonces cuando se habla del salario promedio, se sitúa, por ejemplo, en unos 4.000 y tantos de zlotys, que para las condiciones polacas, bueno, de pronto es bueno, es interesante, pero es el salario promedio. No. Y sabemos lo que es el salario promedio, aunque sea un poquito superficialmente, uno puede decir, es aritmética de la secundaria básica, ¿no? Entonces te venden constantemente el salario promedio va subiendo, cuando sabemos que hay en mis estudios directos, publicaciones muchas sobre esto, que tengo, y son pocos los que ganan más. Son pocos los que ganan más, porque el indicador interesante es la mediana, no es el promedio. En la mediana te divide la población estadística en dos partes, 50% y 50%. Entonces tú coges esa población estadística y ves quiénes están en el 50% inferior y quiénes están en el 50% superior a esa mediana. Es la medida estadística más interesante que tiene para ver esto, para ver por dentro cómo es eso del salario promedio, ¿no? Y entonces en este momento el salario con una mediana se supone que no menos del 50%, para decirlo así, no menos del 50% de los trabajadores están ganando neto en la mano aproximadamente 1.200, 1.300, vamos a poner entre 1.200. Que eso es la mínima, entonces supongo ya neto. Eso es lo que te queda en la mano después de impuestos, ¿no? Porque creo que bruto la mínima desde este año es 2.250 zlotys. Claro. Entonces, pero es bruto, entonces yo sé ahí que se van muchísimas. Se van muchísimo, te queda menos, pero sobre todo eso, la cantidad de personas que están en estos momentos por debajo del 50% y están en el grupo que gana 50%, es más del 50% de los polacos está viviendo así. Está viviendo con ese salario muy mínimo,
que repito, está oscilando concretamente porque tienes ahí el salario precario. Sí. El salario precario también de gran parte de los trabajadores, y estás ahí, como cuando lo redondeas y ves lo que hay dentro de ese 50% de la parte inferior de estas dos mitades, y entonces te das cuenta que no, hay un montón de trabajadores, no menos del 50%, y sus familias, o lo que dependen de sus familias, y podemos ver cómo pueden estar las situaciones en los núcleos familiares eventualmente. Mucho más difícil. Mucho más difícil, y entonces, bueno, o sea, es compleja la situación. En este momento, lo que estoy diciendo, lo que estamos comentando aquí, es que es más compleja de lo que te lo venden, las cifras globales de la propaganda, para tenerte una impresión de bienestar. Pero eso no sucede en toda Europa de alguna manera también, porque también en Alemania están los que le llaman los mini jobs, ¿no? Sí. Personas que se acostumbran a tener varios trabajos como aquí. Sí, también tengo una idea que los europeos están convencidos de... Bueno, creo que poco dudan de sus gobernantes, poco dudan de los medios europeos, dudarían de RT, de Rusia. Y bueno, qué bueno que está pasando ahorita esto de TVP, porque creo que está haciendo que los polacos por lo menos ya empiecen a dudar de los medios públicos, ¿no? Pero me parece que aquí en Europa, en general, no hay muchísima crítica con respecto a lo que dicen los medios. No, es decir, creo que consumen lo que dicen los medios, que son un medio para esa propaganda de bienestar, por ejemplo, ¿no? Decir, no, que Europa es el continente que ve por los derechos humanos. Europa es el continente donde que mejor crece económicamente, ¿no? Entonces, hay un video que justamente trata el tema de Venezuela, un tema muy importante en la actualidad, donde un chico español va por las calles, me parece que es en Madrid, va por las calles en España, y les dice muchísimos datos de precariedad, y dice que es Venezuela, ¿no? Entonces pide la opinión de la gente, y todos critican y están súper enojados, y después les dice... ¿Y qué me dirías si te digo que estos datos no son de Venezuela, sino de España? Sí, claro. Sí, son experimentos interesantes desde el punto de vista de opinión pública sí, existe mucho eso. Pero hay una... Yo tengo la impresión de que todavía en el occidente, la parte occidental de Europa, la tradicional occidental de Europa, ¿no? Me parece que hay hay un pensamiento crítico y una conciencia crítica un poquito más, poco más elevada que acá en Polonia. Basta saber, por ejemplo, basta ver en este momento cómo está un poco hirviendo la Francia de Macron, ¿no? Y entonces te das cuenta que esa masa de gente que está protestando ahí no es porque precisamente se crea la propaganda oficial y los medios oficiales. Sencillamente lo que sucede es que hay momentos determinados en que, es como se dice, no se aguanta mucho más en una situación determinada de pérdida de confort, de condiciones de vida, que se notan los trabajadores, y entonces, bueno, es un momento determinado, se hace crítica, se hace una masa crítica, que parece lo que está sucediendo ahora en Francia, y entonces no, al contrario, ahí tú ves que le están gritando también a los medios fundamentales, a la RT1 a la RF1 la tienen loca, en las propias manifestaciones de los chalecos amarillos gritándole cosas que dejen de mentir. Bueno, y entonces, bueno, hay una serie, en Grecia igual, cuando la cosa se puso muy crítica en Grecia, todo este periodo de manifestaciones terribles, y que parecía que de verdad que aquello iba a reventar, ¿no? Y entonces en la propia España hay un movimiento crítico también, enfrentándose a los medios oficiales, al mainstream, de manera más... Aquí en Polonia no. Es que ellos sí vieron un momento de crecimiento y de repente no, y acá en Polonia pues todo se ve positivo. De hecho, hay un texto que también está por ahí colgado en la página de Desde Polonia en Español en Facebook de un estudiante de doctorado de la Universidad Central allá en Budapest. Él escribe un texto sobre Polonia, él es mitad francés, mitad polaco, escribe con muchísima crítica, dice que no había conocido ningún país donde hubiera tantísimo apoyo al capitalismo como aquí en Polonia. Dice, es que aquí en Polonia ser joven, para los jóvenes ser capitalista es cool y trendy, así lo dice, digo los adjetivos en inglés. Él dice que existe cierta, obsesión
por el feudalismo, es lo que él dice, ¿no? Aquí me parece interesante que esté utilizando estos términos, especialmente porque también existe un discurso del otro lado, ¿no? A mí me llama la atención una columna de la ex embajadora de Polonia en México, que ahora es profesora en el TEC de Monterrey, quien, dice que en México más bien se tiene una obsesión hacia el comunismo, porque ahí hace falta, no sé, que exista cierta crítica. Concuerdo en que hace falta que haya crítica con respecto a los crímenes también que pudo haber del comunismo. Y bueno, yo creo que tú eres un ejemplo, además de los autores y tus compañeros, personas que has citado, eres un ejemplo de que se puede ser crítico de los sistemas socialistas, críticos de los sistemas capitalistas al mismo tiempo. Y no tienes que estar... Bueno, supongo que actualmente eres más bien un crítico del capitalismo. Sí. Pero bueno, eso no quiere decir que tengas que estar de un lado apoyando totalmente. No, lo que sucede es que esto es interesante porque también dice, esta cosa interesante de que la práctica es el criterio de la verdad. Bueno, esa es una idea marxista, ¿no? La filosofía marxista, materialista, la práctica te va diciendo cosas, ¿no? Y entonces, en realidad, hay un balance histórico, ¿no? Uh-huh. Y un balance histórico general, pero que además tiene sus fases histórico-concretas, ¿no? Histórico-concretas. Cada país, en un momento determinado, que está pasando, sobre todo en los países que pasaron por las experiencias estas del llamado socialismo real, que por cierto, el socialismo real, esto es un epíteto que le ponen los ideólogos burgueses al socialismo para decir que sí, miren la desgracia que hay allí, precisamente el socialismo real. Y entonces eso no es un epíteto, no es un nombre que se ha popularizado mucho en el mundo, sobre la experiencia socialista que ha nacido de los propios creadores aquí de estos sistemas, sino que viene del occidente y es el socialismo real. Entonces, yo en mis escritos críticos y cuando analizo todas estas cosas siempre pongo que es el socialismo irreal y pongo la expresión entre comillas. No es un socialismo irreal en el sentido de que no hubo plenitud de socialismo, igual que no se puede hablar de comunismo en estos países, ¿no? Es una manipulación muy interesante que surgió cuando la cortina de hierro, la cortina de hierro era el occidente capitalista y el comunismo de esta parte, llamado el comunismo así de manera global, ¿no? Es el comunismo y el capitalismo. Y entonces, mira, el capitalismo era la confrontación, entonces el capitalismo como que va ganando, el comunismo tiene toda esta. Entonces, bueno, no, es inapropiado, ¿no? Es inapropiado, es infundado y es muy manipulador en la guerra esta política, ideológica, hablar de comunismo. Hay un autor muy interesante, que también hay que apuntar ese nombre para los que se interesen en este asunto, y que se llama Andrzej Walicki, polaco. Es uno de los fundadores de la escuela polaca de la historia de las ideas, la historia del pensamiento, una figura destacadísima. Es probablemente en la actualidad el filósofo historiador de las ideas polacas más importante que hay a nivel internacional en este momento. De la escuela con Kołakowski, esta escuela de pensadores filósofos polacos. Y entonces hay un estudio interesante, porque insiste mucho, es especialista en el pensamiento histórico, en el pensamiento filosófico ruso, polaco, y entonces, bueno, muchos estudios sobre los sistemas totalitarios, llamados totalitarios, cómo funcionaban, cómo se crearon, cómo clasificarlos de verdad. Bueno, entonces hay un estudio muy interesante donde él desmistifica y desmonta la idea esta del comunismo, que se convirtió en un elemento de propaganda, ¿no? Entonces, ¿existió comunismo en Polonia? Entonces, bueno, se le llamó esto la comuna llamada, vulgarmente sabemos en polaco aquí cómo se dice, ¿no? Se luchó contra la comuna, y entonces, bueno, es toda una tergiversación del concepto y de las ideas filosóficas, políticas, ideológicas, de la idea del comunismo, sí. Y entonces, bueno, se ataca así como una forma global. Es decir, que si existió un experimento con sus sombras y sus luces, vamos a destacar las sombras, vamos a llamarle comunismo,
y tenemos el paquete de la propaganda montado. Y eso viene desde después de la Segunda Guerra Mundial con una fuerza muy importante en el mainstream, en los medios europeos occidentales y en los propios Estados Unidos. Este filósofo historiador de las ideas pues desmonta muy interesantemente esta cosa. Sencillamente no hubo nunca comunismo, no ha habido comunismo después de la Segunda Guerra Mundial en los llamados países comunistas. Es que no ha existido comunismo. Es que plantearse eso así nada más es muy burdo, ¿no? Y entonces, bueno, a nivel popular esto cala, ¿no? O sea, nos quedamos con la idea de que después de la Segunda Guerra Mundial no ha habido comunismo. No, ha habido absolutamente comunismo y se plantea incluso un socialismo irreal, no un socialismo real. Ajá. Incluso yendo más allá. Y ese es el análisis crítico importante, porque el análisis crítico con los experimentos estos que hubo acá, parte de ahí, de desmistificar. Es como en Venezuela ahora, por ejemplo. Hay un crítico muy importante del proceso venezolano, de la revolución bolivariana, y de los giros que está dando, de la situación en que se encuentra, crítica, y de lo que ha pasado después de que muriera el presidente Chávez y todo. Hay un pensador crítico que fue parte intrínseca de la revolución durante todo el gobierno de Chávez y todo, en estos momentos, que plantea también esto, que el daño que se le hace a la idea del socialismo por todos los errores y todas las tergiversaciones que en su nombre, la usurpación. En buena intención o con mala intención, no se sabe, sí. En buena intención, pero la práctica te dice eso, porque se está haciendo esto, que a todas luces no da, y entonces eso se le está llamando, les estamos llamando socialismo, y nosotros mismos, las fuerzas prosocialistas, las fuerzas que están revolucionarias, tratando de hacer los cambios, pues les están haciendo un daño a esto, porque esto no se puede comparar con el socialismo. Es un poco también yendo a la situación cubana. Es un poco yendo también a la situación cubana, porque los monstruos en este momento han quedado, que Cuba, como el último bastión del comunismo en el mundo, Nicaragua por allá pataleteando, como se dice, con un modelo X, y la revolución esta bolivariana también con tantos problemas y con tantas cosas. Pues miren qué fatalidad es lo que está pasando en el mundo con el socialismo. Es muy interesante la manera en que esto se toma. Entonces los revolucionarios y el pensamiento crítico, es decir, en primer lugar, espérense un momento, es que nosotros no estamos diciendo que aquí estamos tergiversando lo que pudiese ser un camino socialista. Yo soy muy crítico, por ejemplo, en mis trabajos escribo mucho los problemas internos que tiene el proceso del experimento socialista cubano. Sí. Y planteo abiertamente de que aún no podemos hablar de eso. Estamos hablando de una revolución social sui generis en el continente americano, la revolución social de verdad, que emancipa, que empodera desde el punto de vista social, la repartición de la riqueza y un poco todo esto de la igualdad y todo, y avanza muy bien. Sale Cuba de un hueco de verdad de subdesarrollo social, ¿no? Interesante, que está entonces muy concatenado con el desarrollo cultural, da un salto de verdad gigante en dimensiones comparables en nuestro hemisferio social y cultural, pero a eso todavía no le llamamos socialismo. Estamos hablando de una revolución social importante que se ha quedado en lo que Gramsci llamó el interregno. Es decir, el interregno no acabamos de terminar con un sistema que todavía tiene mucho de capitalismo y no acabamos de entrar en una senda clara de desarrollo socialista y de condicionamiento. Estamos en un interregno y sigue Cuba después de 60 años en ese interregno, y lo que se está dilucidando en Cuba en estos momentos, dialécticamente hablando, es si vamos a salir del interregno. Es decir, ¿cómo vamos a salir del interregno Es decir, que todavía no acabamos de despedirnos, por ejemplo, del capitalismo, pero no entramos en el socialismo. Entonces estamos en ese interregno, y lo que se está discutiendo en Cuba, la situación práctica, la situación después de todos estos años, es que se está en ese interregno, pero no sabemos cómo se va a salir. Y hay muchas cosas que están indicando de que puede ser una deriva al capitalismo, a la reinserción del capitalismo, como lo conocíamos, como se conocía en la época prerevolucionaria, antes del 59, en esa experiencia está, y que todavía no llegamos. Entonces ahí es donde está el debate revolucionario del pensamiento crítico, del pensamiento crítico socialista sobre esto, sobre la realidad de la transformación. ¿Cómo es posible que sigamos diciendo que, bueno, hay un socialismo en Cuba y estamos defendiendo el socialismo, ¿no? Y le llamamos así las propias protagonistas del proceso, y el partido que está en el poder, ¿no? Está diciendo esto, y hay tantas cosas que te están diciendo que no, que el camino está derivado, que se está en una deriva.
Y entonces, cuando se ahoga entonces el pensamiento crítico dentro del propio pensamiento revolucionario, dentro de las propias corrientes revolucionarias, ahí donde están todas las condiciones dadas para que fracase el experimento. Dejar de ser crítico por apoyarlo. Dejar de ser crítico por apoyarlo. Y esa contradicción tan linda, tan interesante con el pensamiento de Marx. Marx decía, no es posible montar un proyecto socialista, un proceso socialista, negando la democracia, yendo en contra de la democracia. Ajá. Lo que pasa es que redefinimos la democracia. No es la democracia burguesa. Redefinimos la democracia, pero es la democracia de verdad, un poco incluso en el sentido del Lincoln, ¿no? Porque muchas veces, bueno, nos vamos a Marx y ese es el Lincoln que nos dice que es el poder del pueblo para el pueblo y por el pueblo. De pronto te dice esa cosa tan lapidaria y tan fuerte que aunque no haya tenido de verdad, no haya florecido en los propios Estados Unidos, pero da un norte, es una bruja y te dice, bueno, ¿qué pasa si es la democracia? Es el demo alto y es la gracia, ¿no? Ese es el poder del pueblo. Entonces, pero ¿cómo se institucionaliza todo eso? ¿Cómo se arregla todo eso? ¿Cómo se lleva a la realidad? Los proyectos socialistas es un intento de hacer eso. Es un intento de hacer eso, pero hay una dialéctica marxista, muy bien definida, que generalmente se obvió durante el periodo estalinista del experimento soviético. Uh-huh. Es un periodo también muy complejo históricamente. Ahí hay una guerra muy fuerte, no solamente interna, de clases, sino de internacional también. Del asedio de los países occidentales con ese experimento que estaba surgiendo. Uh-huh. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, el comunismo soviético, hay que definir muy bien históricamente para ser creíbles y honestos intelectualmente, porque se trata también de eso, no se trata de defender ideológicamente, sino hay que ser honestos intelectualmente en el análisis, sobre todo las propias fuerzas que están involucradas en esos proyectos, para poder combatir. Yo le decía, por ejemplo, en una polémica muy interesante con un político, un ideólogo cubano, de las esferas estas del gobierno y del aparato político, viene en una ocasión a una entrevista aquí a Madrid, hace unos años, la televisión de Madrid, la Sexta creo que es, monta un panel de discusión sobre los problemas que hay en Cuba, llamado socialismo en Cuba, y en ese panel que monta la televisión invitan a todas las partes. Invitan a por ejemplo, a este señor, que te digo, de estas esferas políticas en Cuba, está allá en Madrid, va a Madrid, invitan a personas de la llamada oposición cubana, no está reconocida, pero que son oponentes a toda la idea esta de socialismo y de comunismo y de todo, invitan a intelectuales españoles que están a favor y en contra. Entre ellos está el Guillermo Willy, conocido, un intelectual artista español, muy perseguido en España por sus ideas un poco a favor de Cuba y a favor del proyecto y a favor de empujar aquello y de darle las posibilidades de que haga cosas el proyecto y no atacarlo. Bueno, ahí están sentados en el panel. Y se arma la discusión de pros y contras y qué es lo que pasa y qué tanto. Y la posición de esta persona, que es miembro de los círculos intelectuales, vamos a llamarlos en términos de Gramsci también orgánicos, ¿no? A las esferas del poder. Y entonces hace una defensa muy pálida de la situación cubana, porque hace una defensa no crítica, no con el pensamiento crítico. Y ahí lo que había que hacer era una defensa del proyecto, pero desde el pensamiento crítico. Uh-huh. Y eso es lo que nos falta. Entonces, por eso hay una crítica que te puede ser en un momento determinado irrebatible si tú vas a hacer loas nada más. Y si tú mismo no te planteas un criticismo a partir del proceso, esos son procesos sociales. Es una idea de un proyecto que hay de ir al socialismo, de ir a esto. Pero como decía Marx, y es una de las cosas que yo defiendo mucho, cuando le hace la crítica al programa de Gotha, al programa del Partido Obrero alemán, el famoso programa de Gotha, que es una crítica, que es un estudio político interesante de Marx, con una vigencia muy fuerte, donde él dice, pero es que ustedes se están equivocando, le dice Marx a ellos en el programa del Partido Obrero Alemán. Ustedes están tratando de definir lo indefinible y lo que la práctica no corrobora, que es separar la esfera de la distribución de la esfera de la producción. Es decir, la esfera de la distribución
del producto de las riquezas, de la esfera de la producción de esas riquezas, es decir, de las relaciones sociales en las que entramos para producir esas riquezas. No se puede diferenciar, no se puede separar eso, porque las relaciones sociales y cómo se produce el producto condicionan la forma en que lo vamos a repartir. Y si hay un sistema de propiedad privada sobre los medios de producción, sobre el capital, pues esto te condiciona la forma en que se va a el consumo, pero no la producción. Pero no, y sobre todo, no tanto la producción, sino como las relaciones sociales en el proceso de producción, que es lo que define la democracia como tal. Entonces, ¿cómo es poder? Yo discuto mucho acá, por ejemplo, en círculos con compañeros polacos. Para redondear la idea nada más es esto. Entonces no se puede diferenciar esas cosas. Y la crítica es cómo es posible que podamos entender que estamos en democracia, que tenemos relaciones democráticas. Si nosotros somos dependientes en un 90%, sobre todo la masa trabajadora, la fuerza trabajadora, de los designios de los dueños del capital. Nosotros somos solamente asalariados. Entonces, ¿cómo? Claro. Ahí hay una relación de dependencia. Somos proletarios. Somos proletarios, claro. Somos proletarios. Somos todos. Entonces, ¿a partir de qué condiciones objetivas de verdad de las relaciones sociales vamos a definir lo que estamos llamando como democracia? Sí, pues eso es lo que estás, haciendo alusión otra vez a lo que has dicho de la propaganda, pues yo creo que esa es la propaganda, justamente hacernos pensar que no somos proletariados, para ¿sí? Más bien alienarnos de la, no quiero utilizar esos términos, pero para alienarnos de las personas que son que son desfavorecidas por este sistema. Claro. Y ahora que hemos estado hablando de esto, me gustaría un poco, como has visto, tenemos ya el tiempo contado, pero me gustaría darte una última pregunta. Y eso es sobre Polonia, porque tanto estos temas que estamos tratando yo creo que pueden ser interesantes tanto para los polacos que hablan español como para los muchos latinoamericanos, especialmente. Has tocado también España. Pero un tema también de actualidad. Me gustaría saber, ¿tú has tratado o has revisado las propuestas políticas, lo que ha surgido últimamente en la escena política polaca, especialmente con esta nueva opción que viene, ¿no? Wiosna. ¿Has revisado? ¿Qué piensas? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es tu reflexión? Yo creo que hay una situación muy crítica en términos políticos, hablando de la organización de la organización de las fuerzas políticas, del escenario político. Hay una situación muy crítica en Polonia. En cuanto, vamos a llamarlo así de manera un poco gráfica, en cuanto a brújula. ¿Cuál es la brújula que nos lleva por aquí, que nos lleva por allá? Sí, un poco ese es el horizonte, ¿no? ¿Cómo definimos el horizonte y qué es lo que queremos hacer? Y entonces, ¿qué sucede? Que lo que está muy claro en Polonia en este momento es una división interesante entre corrientes de derecha, que se están manteniendo sistemáticamente durante estos 30 años alternándose en el poder, pero son corrientes de derecha, incluyendo el partido tradicional, que es el heredero del antiguo partido llamado comunista, el partido LSD. SLD. Y entonces, pero es una corriente también, vamos a llamarla, que es una socialdemocracia de centro derecha, como lo llamo yo. Hay una polémica muy fuerte en eso, pero ellos fueron aportadores, fueron partícipes de la transformación capitalista neoliberal, porque fue una transformación neoliberal muy fuerte, muy violenta, que hubo aquí. Entonces son partícipes de eso. Entonces vienen surgiendo algunas corrientes que están tratando de contestar a esta corriente política del mainstream de derecha que se ha mantenido alternativamente en el poder, que ahora está el partido nacional católico, conservador, de justicia y Estado de Derecho, como se llama este partido. Se están tratando de contestar a este partido, porque este partido ha hecho una cosa interesante, esta corriente política en el poder, que ya lleva 3 años. Eso es interesante. Ha hecho un vuelco, ha hecho un giro, y ha asimilado toda una serie de ideas sociales tradicionales de la socialdemocracia, pero la ha asimilado de una forma muy eficiente porque la está introduciendo. Y entonces la socialdemocracia, un poco de pantalla que existía anteriormente, pues era declarada liberal. Y esta gente, siendo conservadores desde el punto de vista
ideas ideológicas, son siendo conservadores, asimilan entonces rápidamente toda una serie de ideas tradicionales de la socialdemocracia, montan un programa dentro de la situación que tiene la sociedad, que es una situación precisamente por eso es que se les vota y por eso es que ganan arrasadoramente, porque hay una situación de precariedad en la sociedad, que eso es lo que contradice también el discurso de la propaganda de que estábamos muy bien. Bueno, pero si es que si estábamos muy bien, ¿por qué se vota entonces este partido que es conservador? Que en lo ideológico es conservador, que en lo religioso, que es un partido muy ligado con la Iglesia Católica. ¿Y por qué se le vota? ¿Y por qué arrasan? ¿Y por qué incluso sale del Parlamento este partido de izquierda llamado el LCD? ¿Por qué lo votan totalmente del Parlamento? ¿Por qué la sociedad reacciona así? Es que hay un programa que está poniendo sobre la mesa por primera vez al término de estos 30 años de transformación, una serie de ideas sociales que estaban totalmente devaluadas. Había un neoliberalismo muy salvaje. Y una de las cosas que se plantea este partido, cosa interesante, ojo, es precisamente parar la corriente neoliberal. Pero no deja de ser liberal. Es lo que paran es la corriente del neoliberalismo rampante en Polonia. Y ya eso es una cosa positiva. Incluso desde la izquierda hay que verlo así. Es lo que discuto con los compañeros de la izquierda acá. Hay que verlo así. No se puede hacer una crítica ciega al programa de este partido. Este partido tiene la virtud de que tranca el neoliberalismo, porque eso tiene un impacto positivo en la sociedad, porque el neoliberalismo es una cosa totalmente antisocial, rampante, desgarradora. Y entonces la para. Tienen esa lucidez, la paran y los votan. Y entonces los votan y arrasan en las elecciones. Y además de eso, unen estas ideas de asistencia social, de un poco más de cobertura, de apoyo a la familia, y empiezan entonces a rescatar toda una serie de fondos económicos que estaban totalmente por la gran situación de corrupción que había en el sistema económico con estos neoliberales en el poder. Y entonces empiezan a taponear todo eso y a rescatar toda una serie de recursos que se iban de la economía, lo empiezan a aplicar en programas sociales. Y todo eso está bastante bien explicado por este primer ministro banquero que tienen. No deja de ser banquero y no deja de ser liberal, pero se aparta del extremismo montan en función de las necesidades de la ciudad de polaca un programa prosocial muy interesante y se toman la escena. Y entonces en este momento están surgiendo una serie de corrientes que quieren contestar, pero que lo quieren contestar desde la posición socialdemócrata tradicional. Y no pueden con este partido que está en el poder en este momento, con este programa, ser una alternativa. Y es lo que ha sucedido con el surgimiento de este nuevo partido llamado Wiosna Primavera. De nuevo, es un partido de corte pro norteamericano. Eso se vio en el Congreso, en la sala de Veneciano, se vio muy bien, muy caricaturescamente, incluso un poquito la pena ajena, ¿no? Desde el punto de vista político, observando el fenómeno, cómo quieren vender la nueva opción que va a ser, pero no es alternativa en real al programa que tiene este propio partido conservador y no se dan cuenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hay un dilema muy fuerte que yo lo he puesto lo pongo en los debates. Hay una diferencia clara entre socialdemocracia, entre pensamiento socialdemócrata, corriente política socialdemócrata y socialismo, y corriente socialista y socialismo dentro de la izquierda. Entonces las definiciones son si la izquierda va a ser prosocialista o prosocialdemócrata. Entonces mientras la izquierda quiera seguir siendo prosocialdemócrata, ya está fuera, está prácticamente fuera de las posibilidades de constituir una alternativa para esta variante que hay en estos momentos en el poder. Y esa es la situación que hay. Por eso este partido nuevo de primavera que ha surgido es un partido fundamentalmente que ha dicho todos sus eslóganes y dirigido a una clase media que prácticamente no existe en Polonia, pero si existe es muy depauperada. Aproximadamente un 12% nada más de la clase trabajadora puede meterse en los parámetros estos de ingresos de clase media para las condiciones polacas, pero entonces está dirigido a la clase media, pero eso dice que hay una clase trabajadora. Hay 24 millones de trabajadores que un 50% no menos están en situaciones precarias. Sí. El discurso está dirigido a una clase, a un grupo social de mentalidad pequeña burguesa, incluso sin raíces de pequeña burguesía, sino son un poco nada más por aspiraciones. Y me parece que ese es el gran problema que va a tener esa agrupación política y que no creo que sea una alternativa para la corriente de derecha que está en este momento. Sí. Bueno, quizá lo único que van a hacer es que están metiendo cierto discurso de izquierda, de posiciones ideológicas más bien, a
los debates. Yo creo que eso sí lo podrán hacer. Hay un elemento interesante que es el elemento de, bueno, vamos a ponerlo entre comillas, un poco de anticlericalismo, porque de verdad que la sociedad está muy marcada, esta cosa de la separación del Estado y de la Iglesia, pero es que está en la Constitución, que es un Estado laico, entonces lo único que hay que hacer es valer lo que está en la Constitución. Defender, la Constitución. La Constitución, no venderlo como una idea súper de pronto terrible, bárbara que tenemos, mire, vamos a separar. No, es que cumplir lo que está en la Constitución. Lo que pasa es que eso no se ha cumplido por todos los gobiernos que vienen y por todo el sistema de poder derechista que hay muy unido a la Iglesia, porque la Iglesia es un factor de poder muy fuerte en la escena política polaca. La plataforma civil también lo pone entre la espada y la pared, a tener que apoyar esas ideas, sí, ¿no? También. Sí, como sí. que sí. Sí, claro. Y hay un conflicto, a ese nivel se puede dar un conflicto ahí interesante que lleva a debate el asunto. Claro. Bueno, pues me hubiera gustado tener una conversación más larga. Por cuestiones también logísticas tenemos que dejar el estudio. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo le agradezco también a nuestra audiencia por seguir escuchándonos, a los que llegaron hasta acá. y bueno. Y gracias a ti, Alex, y gracias, bueno, a la audiencia que pueda tener contacto con tu programa y con tu plataforma, que creo que es muy interesante.